Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ocultó su embarazo y desapareció. El director ejecutivo se quedó atónito al volver a ver a los niños después de 7 años. Hace 7 años, Camille Martel era una de las empleadas más talentosas de la empresa de Laurent Duval, la carismática directora ejecutiva de una importante firma de marketing. Tenía todo lo necesario para triunfar, una carrera prometedora, un salario generoso y un futuro brillante. Camille Martel siempre se había considerado una promesa en ascenso en Duval y CEO. Al incorporarse a la empresa, captó rápidamente la atención de Laurent Duval, un reconocido empresario del sector del marketing. Poseía una capacidad excepcional para comprender la dinámica del mercado y captar las necesidades de los clientes incluso antes de que las expresaran. Su perspicacia estratégica y su dedicación la habían catapultado a las altas esferas de la empresa, y parecía tenerlo todo: proyectos ambiciosos, un desarrollo profesional inquebrantable y perspectivas de futuro cada vez mayores. Se había establecido en París, donde la ciudad del éxito estaba a su alcance. Todas las señales de una vida exitosa estaban presentes: un apartamento elegante, un círculo social vibrante y una reputación de profesional rigurosa y brillante. Camille sabía que su carrera estaría marcada por éxitos rotundo. Todo parecía planeado para ella, hasta el momento en que conocer a Laurent Duval revolucionaría el curso de su vida. Pero en el fondo, lejos de la vista de todos, un secreto profundamente enterrado crecía en su interior. Camille estaba embarazada. Y no solo estaba embarazada, sino que llevaba en su vientre a los hijos de Laurent, su jefe. Las primeras semanas habían estado llenas de confusión y ansiedad. Camille no había querido admitir de inmediato lo que estaba sucediendo. Al principio, había notado síntomas: náuseas persistentes, fatiga inusual. Atribuyó estos síntomas a la presión laboral, el cansancio acumulado y la intensidad de sus proyectos profesionales. Pero cuando la prueba de embarazo dio positivo, la realidad la golpeó con fuerza. No podía creerlo. No en ese momento. No con la brillante carrera que había forjado, y menos aún con Laurent, su jefe, quien ahora era parte integral de su vida, pero también una amenaza considerable para su futuro. La situación era aún más compleja porque la relación que habían tenido, aunque breve, había sido intensa. Todo había comenzado con un encuentro inesperado una noche después de un seminario corporativo donde la atracción entre ellos había sido palpable. La calidez de sus miradas, el abrazo silencioso de sus manos durante los intercambios profesionales, la inmediata conflagración entre sus cuerpos una vez que estaban solos. La pasión se había intensificado con el paso de las semanas, pero su romance, aunque tórrido, no estaba exento de peligro. Laurent, un hombre poderoso, tenía expectativas tácitas, y Camille sabía muy bien que un embarazo complicaría aún más una relación ya sujeta a problemas de poder. El embarazo en sí mismo era un regalo precioso. Pero, para una mujer en un puesto profesional tan alto, era una carga. Si se descubría, no solo amenazaría su carrera, sino que también tendría un impacto inmediato y devastador en la de Laurent. El escándalo de una aventura secreta entre un jefe y una empleada, sumado a un embarazo, sería catastrófico para la imagen de la empresa, pero también para él, quien nunca había compartido públicamente su vida privada. La situación se complicó no solo por el embarazo, sino también por su relación secreta, que se había intensificado a pesar de sus diferencias de estatus y riesgos profesionales. Su romance, aunque breve, había sido intenso, apasionado, pero también destructivo. El tiempo que pasaron con Laurent había sido a la vez emocionante y devastador. Se habían perdido en la intensidad de sus intercambios intelectuales, sus conversaciones trascendían los negocios, coqueteando con temas más personales e íntimos. Pero también era un mundo de apariencias y pretensiones. Camille sabía que no podía dejar que esta pasión la consumiera, que era un fuego que pronto se apagaría. Laurent, un hombre de poder y control, no permitía que sus empleados, ni siquiera aquellos con quienes compartía una atracción, tuvieran el mismo estatus que los suyos. A menudo había sentido la presión de sus expectativas tácitas, su despiadada visión del mundo, donde la ambición y la conquista eran la esencia de todo. Esta relación secreta, aunque electrizante, estaba marcada por palabras no dichas, tensiones y malentendidos. Con el paso de los meses, Camille se dio cuenta de que su situación se había vuelto cada vez más difícil de manejar. Su creciente vientre ya no podía permanecer invisible.
El embarazo no era solo un acontecimiento físico, sino el golpe final a una vida que tanto había trabajado por construir. No solo estaba embarazada, estaba atrapada en una situación en la que ya no podía mantener el equilibrio entre su vida profesional y personal. Camille sabía que si esto se descubría, podría destruir no solo su carrera, sino también la de Laurent. Había decidido huir. Una mañana, sin previo aviso, desapareció. La mañana que decidió irse, sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Se levantó temprano, en silencio, recogió sus cosas e hizo una última revisión de su apartamento. El silencio era denso. Sabía que todo estaba a punto de cambiar, que no había vuelta atrás. Dejó una breve nota en el mostrador, pero ni siquiera intentó justificar su partida. Había abandonado la ciudad antes del amanecer, cortando todos los lazos, borrando cualquier vínculo con su vida anterior. Teléfono, correos electrónicos, contactos profesionales, todo estaba bloqueado o borrado. No quería distracciones, ni remordimientos. Era la única manera de protegerse a sí misma y también a los hijos que llevaba dentro. Tomó un tren hacia el sur, rumbo a un pequeño pueblo costero donde esperaba refugiarse, escapar del escrutinio y el juicio. Allí, podría recuperar el aliento y afrontar la verdad. Sabía que debía estar preparada para afrontar la soledad, pero también para encontrar un nuevo sentido a su vida. No tendría más remedio que empezar de cero, pero esta vez, sin los sueños destrozados de una carrera prometedora. Había abandonado la ciudad, cortado todo contacto y se había establecido en un pequeño pueblo remoto. Allí, fuera de la vista, dio a luz a gemelos. 2 hijos que crió sola, apartada de la atención pública, cargando con una pesada carga de secretos. Los meses siguientes estuvieron marcados por una mezcla de aislamiento y momentos de sencilla felicidad. Camille, aunque aislada del mundo exterior, se dedicó por completo a sus gemelos. Thomas y Sarah crecían en una pequeña casa junto al mar, lejos del bullicio de la ciudad. Con cada sonrisa de sus hijos, sentía una inmensa gratitud, pero también una profunda culpa. Les había dado una vida sencilla, pero al mismo tiempo, sabía que estos niños llevaban dentro el secreto de un pasado que había intentado borrar. Poco a poco se iba acostumbrando a su nueva realidad, pero aún cargaba con una pesada carga de secretos. Algún día, tendría que afrontar la verdad, no solo por ella, sino también por sus hijos. Pero ese día, prefería evitarla, saboreando los momentos de amor con sus hijos, a la vez que se mantenía alejada de los dolorosos recuerdos de su vida pasada. 7 años después. La gala anual de Duval y CEO. Siempre fue el evento estrella del año. Fue una velada brillante, donde la flor y nata de los negocios y la política se reunió en un ambiente de prestigio y éxito. Laurent Duval, el hombre que construyó su imperio desde cero, se alzó en el escenario con una presencia imponente, una figura central que capturó la atención de todos los invitados. Ahora era un empresario aún más poderoso, respetado internacionalmente. Sus logros, su visión estratégica y su capacidad para rodearse del mejor talento lo habían convertido en una leyenda en su campo. Esa noche, sin embargo, no se sentía tan tranquilo como de costumbre. Tenía la sensación de que algo flotaba en el aire, una tensión que no podía identificar. No tenía nada que ver con los discursos que iba a pronunciar ni con los grandes proyectos que iba a anunciar. No, esta sensación provenía de otra parte. Estaba nervioso, una emoción que no había sentido en años, una especie de presentimiento que se le metía bajo la piel. Al terminar su discurso, listo para abandonar el escenario y continuar las conversaciones tras bambalinas, un movimiento en las sombras de la sala captó su atención. Vio una figura al fondo, una figura familiar, aunque borrosa en la tenue iluminación del recinto. La tenue iluminación y la música de fondo parecían distorsionar el escenario, pero sus ojos se fijaron de inmediato en la figura que había emergido de la multitud. Esta figura, aunque algo alterada por el tiempo, le resultó terriblemente familiar. Sus piernas se paralizaron, sus ojos se abrieron de par en par y el corazón le dio un vuelco. ¿Camila? Era ella. Camille Martel. La reconoció al instante, a pesar del paso del tiempo. Había algo en su postura, en su mirada, aunque sus rasgos estuvieran más definidos, ya fuera por los años o por la vida que había llevado lejos de los focos. La joven enérgica y prometedora que una vez conoció ya no estaba allí. Pero algo irreductible permanecía. La escrutó, los recuerdos inundaron su mente con una claridad asombrosa,
la suavidad de su piel, las embriagadoras conversaciones a altas horas de la noche, los momentos en suspenso cuando todo parecía posible entre ellos. Pero no había tenido tiempo de albergar estos pensamientos, porque lo que le impactó aún más que su presencia fue la aparición de dos niños, un niño y una niña, de pie en silencio a su lado. Estaban allí, impecablemente vestidos, pero sus rostros delataban una timidez palpable. El niño, con sus ojos curiosos, su camisa azul claro y sus pantalones de lona, todavía parecía un poco perdido en la habitación abarrotada. La niña, en cambio, llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su cabello rizado caía suavemente sobre sus hombros. Ambos eran de una belleza impactante, pero lo que más impactó a Laurent fue su edad. 7 años. Habían pasado 7 años desde la última vez que supo de Camille, y estos niños, estos gemelos, tenían la misma silueta frágil y delicada, una imagen que poco a poco se formaba en su memoria como una revelación. Uno de ellos, un niño, se separó ligeramente de su madre y avanzó hacia Laurent, como si conociera su papel, pero también había algo casi solemne en su actitud. Le entregó a Laurent un pequeño sobre blanco, la mirada del niño era curiosa y seria a la vez, como si no estuviera del todo seguro de lo que sucedía, pero supiera que llevaba un mensaje. Laurent tomó el sobre con mano temblorosa, sintiendo un escalofrío gélido en la espalda. El corazón le latía con fuerza, pero le faltó el valor para apartar la mirada de Camille, quien permanecía inmóvil, con la mirada fija en él. Sin decir palabra, pareció aceptar en silencio, con un leve gesto de la cabeza hacia sus hijos, que permanecían allí, tranquilos, al fondo. El niño parecía esperar a que Laurent actuara, sin presiones, pero con la calma de un niño que sabe que lo que hace tiene un peso mayor que cualquier cosa que pueda comprender. Laurent abrió el sobre lentamente. El crujido del papel entre sus dedos resonó en sus oídos, un sonido que de repente pareció demasiado fuerte en el pesado silencio de la habitación. Dentro había una nota sencilla, cuidadosamente doblada. La desdobló con un gesto tembloroso, sin poder mantener el equilibrio, el momento parecía irreal. El mensaje era breve, casi cruel en su simplicidad. Son tuyos. Un escalofrío gélido le recorrió la espalda. Permaneció inmóvil un instante, con la mirada fija en esas pocas palabras, como esperando algo, cualquier cosa, que diera sentido a aquella repentina revelación. Pero nada llegó. Solo el peso del momento, aplastante e irrevocable. Lentamente, volvió la mirada hacia los niños. El niño, aún tranquilo, le sostuvo la mirada con una intensidad desconcertante. Sus ojos eran tan parecidos a los suyos que podría haberlos confundido con los suyos, de no haber sabido que nunca los había visto antes. Y la niña a su lado miró a Laurent con ojos llenos de curiosidad, pero también de una sabiduría extraña para una niña de su edad. Había algo en su sonrisa, algo terriblemente familiar. Esa sonrisa que le recordaba a Camille, una expresión que había visto tantas veces que creía haberla olvidado. Los recuerdos de su romance inundaron su mente. La calidez de sus brazos, la suavidad de sus caricias, la intensidad del tiempo que habían compartido y la pasión desbordante que habían compartido. Pero todo parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otra vida, a otro mundo. «Camille», susurró, casi en voz baja, con las palabras quemándole los labios. «¿Qué significa esto?» Su voz era ronca, rota. El corazón le latía con fuerza, cada latido resonando en su pecho. No podía creer lo que acababa de leer. ¿Cómo pudo haber sucedido todo esto sin que él tuviera la menor idea? Los niños, su propio. Camille, aún tranquila pero visiblemente afectada, respiró hondo. Los años pasados en la sombra, el silencio que había elegido mantener, ahora parecían pesarle. Cerró los ojos un instante, como si se dispusiera a confesar un secreto demasiado pesado, antes de responderle, con una voz más frágil de lo que él habría imaginado. Desaparecí porque sabía que nuestra historia estaba condenada al fracaso. Estaba embarazada, Laurent. Sus palabras eran sencillas, pero cada sílaba impactó a Laurent como un mazazo. Y temía que no quisieras a esos niños. Así que asumí la responsabilidad y me fui. Les oculté mi embarazo a todos, incluso a ti. Quería que no tuvieras nada que ver. Laurent cerró los ojos un momento, intentando procesar lo que ella acababa de decir. Se sentía agotado, atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Nunca había imaginado esto. Nunca había pensado que ella pudiera ocultarle semejante secreto.
Durante años, se había preguntado por qué Camille había desaparecido tan repentinamente, por qué no había respondido, por qué lo había dejado sin una explicación. Nunca había considerado esta posibilidad, que el secreto que ella guardaba en su interior fuera mucho más grande de lo que hubiera imaginado. Las palabras de Camille resonaron en el aire, cargadas de significado, como un eco siniestro. Laurent se giró lentamente hacia los niños, buscando respuestas en sus ojos inocentes, pero también en la forma en que lo miraban. La mirada del niño, fuerte y penetrante, parecía comprender mucho más de lo que un niño de su edad debería saber. Y la niña parecía casi, tranquila, como si ya supiera todo lo que estaba sucediendo, como si, en ese preciso momento, fuera mucho más sabia de lo que su corta edad sugería. Laurent se sintió envuelto en un mar de confusión, ahogándose bajo el peso de la verdad. Su propio los había perdido sin siquiera saber de su existencia, y ahora estaban ante él, silenciosos y distantes. El tiempo perdido, las oportunidades perdidas, todo lo apretaban a su alrededor como un torno. Camille lo miró por un momento antes de continuar, su voz ahora más firme, como si finalmente hubiera encontrado la fuerza para decir lo que no había podido decir durante todos estos años. Tienes razón, continuó Camille, nunca te di opción. Pero hoy ya no puedo guardármelo para mí. Necesitan saber quién eres. Había pasado una semana desde su encuentro en la gala, pero para Laurent, cada día parecía una eternidad. Su mente corría, intentando comprender lo que acababa de descubrir, integrar este elemento nuevo y abrumador en su vida. Los niños, sus hijos, estaban allí, vivos, creciendo, y él los había dejado en la sombra, sin saber nunca de su existencia. Pero esta revelación fue más que un simple shock emocional. Había una urgencia ahora, una urgencia por llenar un vacío, por reparar lo que se había roto sin que él siquiera fuera consciente de ello. Laurent ya no era el mismo hombre que había sido antes de este encuentro. Sus pensamientos estaban atormentados por Thomas y Sarah, niños que nunca había tenido la oportunidad de conocer, pero que ahora ocupaban un lugar central en su vida. Un sentimiento de culpa, de impotencia, pero también un profundo deseo de restablecer el vínculo que nunca había tenido tiempo de forjar, comenzó a abrumarlo. Comprendió que esta historia no era solo la de Camille y la suya, sino también la de dos seres inocentes, dos niños que tenían derecho a una paternidad, a una presencia que él no les había podido ofrecer hasta ahora. Una semana después, invitó a Camille y a los niños a su casa. Sabía que no sería fácil, que la situación sería tensa, pero no tenía otra opción. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y aprensión. Se había preparado para este momento, aunque cada fibra de su ser lo impulsaba a dudar, a retroceder. Pero ya no podía huir. Tenía que seguir adelante. Cuando Camille y los gemelos cruzaron el umbral de su casa, Laurent sintió una mezcla de emociones. La habitación parecía más grande, más vacía, a pesar de las risas de los niños que resonaban en el aire. Los gemelos estaban allí, en su vida, y sin embargo, todo seguía pareciendo irreal. Thomas, con su mirada curiosa y su audacia, se apresuró a explorar cada rincón de la casa, como si siempre hubiera sabido que algún día formaría parte de ella. Sarah, mientras tanto, se mantuvo más discreta, de pie junto a su madre, observándolo todo con una dulzura serena, una profundidad que lo perturbó. No sabía por qué, pero ya sentía que se formaba un vínculo entre ellos. Un vínculo que no había buscado establecer, pero que, sin embargo, se estaba formando inexorablemente. Las primeras horas fueron de mucha incomodidad. Laurent no sabía cómo interactuar con ellos, cómo afrontar esta nueva situación, pero era consciente de que debía actuar con rapidez. Camille, por su parte, observaba todo en silencio, como si llevara años esperando este momento, pero también como si temiera lo que estaba a punto de suceder. Observaba a los niños jugar. Thomas era un niño vivaz e inteligente, que parecía siempre buscando comprender, resolver acertijos invisibles, mientras que Sarah, más tranquila, se contentaba con mirar los libros, los juguetes, de una forma casi mística. Se descubrió amándolos al instante, ese sentimiento de paternidad surgió repentina pero profundamente. No era un amor impuesto, sino un reconocimiento silencioso de su presencia, una aceptación de lo que era. Cuando todos estuvieron sentados alrededor de la mesa, el silencio era denso. Camille, aunque presente, parecía distante, absorta en sus pensamientos. Laurent, a pesar de su deseo de preguntar, de comprender, sabía que debía proceder con cautela.
Ya no era el mismo hombre que había sido el jefe de Camille, y esperaba que su relación pudiera evolucionar, que las heridas del pasado sanaran, poco a poco. Finalmente, fue Camille quien rompió el silencio. Respiró hondo y, con cierta vulnerabilidad en la voz, dijo: «Sabes, Laurent, nunca he dejado de pensar en ti. Cada decisión que he tomado, cada movimiento que he dado, lo he hecho pensando en ti. Pero no podía obligarte a formar parte de esta historia. Vivíamos en un mundo demasiado complejo, demasiado peligroso para cualquiera de los dos». Se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas. Laurent la miró con una intensidad renovada, intentando comprender todo lo que llevaba dentro. Sabía que había estado sola, igual que él. Pero eso no justificaba en absoluto la distancia que había impuesto. Su mirada se endureció ligeramente, con un dejo de reproche asomando en ella. «Eras mi jefe, Laurent», dijo finalmente, como si eso lo justificara todo. «Y éramos dos almas perdidas en un mundo demasiado grande para nosotros». Las palabras de Laurent fueron como un puñetazo. «¿Crees que habría rechazado a mis hijos?», preguntó, con un tono de voz que delataba un atisbo de dolor. «Me dejaste sin respuestas durante años, sin siquiera darme la oportunidad de formar parte de todo esto. ¿Cómo pudiste creer que no habría querido conocerlas?». Camille bajó la mirada, agarrando su copa de vino con una fuerza casi invisible. Tenía miedo. Miedo de que rechazaras lo que venía de nosotros, miedo de que te destruyera. No supe cómo manejarlo. Así que me fui. Laurent la miró fijamente un instante. Lo que decía era comprensible hasta cierto punto, pero no podía evitar sentir la amargura del tiempo perdido, de las oportunidades perdidas. Estos niños podrían haber crecido a su lado, y sin embargo, él no había podido ofrecerles nada. Entonces se volvió hacia Camille, buscando comprenderla con la mirada, pero también comprenderse a sí mismo en esta situación. «Nunca supe cómo se suponía que terminaría todo esto», dijo lentamente. «No podía imaginar que te lo guardarías para ti tanto tiempo. Pero estos niños, no puedo ignorar su existencia». Su mirada se posó en Thomas y Sarah, que jugaban cerca. «Estoy aquí ahora», continuó con palpable sinceridad. «Por ellos. Y por ti». El silencio se extendió por la habitación, denso y eléctrico. Camille miró a los niños, luego a Laurent, como si intentara leer en sus ojos las promesas que acababa de hacer. No respondió de inmediato. Quizás necesitaba tiempo para aceptar esta nueva realidad, esta nueva dinámica que tendrían que crear juntos. Pero Laurent sabía una cosa: no había vuelta atrás. Tenía hijos que criar, vínculos que construir. Y, sobre todo, tenía la oportunidad de reconstruir algo con Camille, aunque le llevara tiempo. Allí estaban, juntos, enfrentándose a una nueva vida. Solo tenía que luchar por ella. Con el tiempo, Laurent y Camille encontraron un nuevo equilibrio. Ya no eran amantes secretos, ni simples colegas que se habían cruzado en un torbellino de ambición. Ahora eran padres, unidos por un pasado complejo y una historia de sufrimiento, pero también por el profundo amor que sentían por sus hijos. La dinámica de su relación había cambiado, pero eso no significaba que fuera más sencilla. Fue un camino de reajuste, comprensión mutua y reconciliación con el pasado. Laurent, al frente de un negocio próspero, había tomado decisiones radicales. Había renunciado a algunas de sus responsabilidades profesionales para dedicar más tiempo a sus hijos. Un cambio que, para él, fue a la vez difícil y liberador. Durante años, había medido su valía por sus éxitos profesionales y su empresa líder en el mercado, pero se dio cuenta de que había descuidado lo que realmente importaba. Los gemelos, Thomas y Sarah, eran lo que faltaba en su vida. Eran sus hijos, y a pesar de los años perdidos, ahora se sentía listo para amarlos y apoyarlos en cada etapa de su desarrollo. Los llevó al parque, los vio jugar y crecer, y se maravilló de su insaciable curiosidad. Thomas, con su mente aguda y sus preguntas incesantes, quería comprender el mundo que lo rodeaba, desafiando a menudo a su padre con acertijos y rompecabezas de lógica. Sarah, más soñadora, se hacía preguntas profundas sobre la vida y el significado de las cosas, buscando respuestas en sus libros o en los paisajes que los rodeaban. Laurent se encontró respondiendo, a veces con torpeza, pero con una sinceridad que nunca antes había creído poder reunir. Estos momentos sencillos pero profundos le recordaron la importancia de la paciencia y la presencia.
Lo que tanto había descuidado, ahora lo comprendía. Para Camille, este periodo también fue un renacimiento. Encontró cierta paz interior, no solo al ver a sus hijos prosperar en un hogar ahora lleno de amor, sino también al saber que había tomado la decisión correcta, aunque le costara admitirlo en aquel momento. Había recorrido un camino solitario durante años, pero ya no estaba sola. Laurent estaba allí, presente, dispuesto a recuperar el tiempo perdido. Pero ella sabía que su relación, aunque diferente, tenía una base sólida. Ya no eran prisioneros de sus secretos. Al contrario, ahora los unía un futuro compartido. A menudo había temido este momento, el día en que todo finalmente se revelaría, pero se había dado cuenta de que no había mayor libertad que vivir en la verdad. Los secretos, lo no dicho, habían sido una carga demasiado pesada, pero ahora que eran compartidos, podían avanzar juntos. Camille ya no tenía que temer lo que acechaba en las sombras. Había elegido afrontarlo todo, incluso las dificultades de la reconciliación, y había encontrado en Laurent un compañero, un aliado, en este viaje. Los días transcurrían, a veces tranquilos, a veces llenos de pequeños desafíos. Había veladas familiares donde todos compartían sus pensamientos, sueños y frustraciones. Camille incluso había empezado a trabajar a tiempo parcial para darle sentido a su vida más allá de la maternidad, pero siempre bajo la protección de la nueva estructura familiar que estaban formando. Laurent la apoyó en este camino, consciente de que la reconciliación también requería reconstruir la independencia mutua. Ambos tenían asuntos pendientes, sueños y ambiciones que cultivar, pero ahora los cultivaban juntos. Sus conversaciones habían cambiado. Antes, giraban en torno a dudas, miedos y arrepentimientos. Pero hoy, a menudo se centraban en los niños, el futuro y lo que querían transmitirles a estos dos seres en desarrollo. Sin darse cuenta, se encontraron planeando vacaciones y tiempo en familia que nunca habían tenido tiempo de compartir. Estos gestos diarios, estas pequeñas victorias, fueron construyendo poco a poco un amor renovado, un amor más maduro y considerado. Los secretos finalmente fueron revelados. Laurent, quien siempre había sido un hombre que controlaba cada aspecto de su vida, había descubierto una verdad más grande que la de los negocios, la de la familia, el perdón y el tiempo, que no había logrado comprender. Camille, por su parte, había hablado por sus hijos, por su futuro, y este había sido el comienzo de una nueva etapa para ella, una etapa en la que finalmente podía sentirse plena. Pero lo que aún les aguardaba era el futuro. Sabían que no estaría exento de desafíos. El pasado, aunque resuelto, dejaba cicatrices invisibles. Camille no estaba segura de poder borrar por completo los años de silencio, y Laurent sabía que tendría que ganarse la confianza de sus hijos, poco a poco. Pero, más importante aún, el futuro se extendía ante ellos, no como una promesa de perfección, sino como una nueva oportunidad para crecer juntos. Las oportunidades estaban ahí, para los tres, quizás incluso más. Laurent ya no era el único que soñaba con un futuro brillante, ahora soñaba con construirlo para sus hijos, para Camille y para sí mismo. Un futuro en el que los errores del pasado no se olvidarían, sino que se transformarían en lecciones, en cimientos sólidos. En esta casa, Laurent ahora sabía que el mayor proyecto de su vida no residía en el crecimiento de su negocio, sino en la realización de su familia, la felicidad de sus hijos y la reconstrucción de su amor con Camille. No había logro mayor que ese.